El aire del desierto de Judea era una cosa viva, pesado, denso, cargado con el polvo de milenios y la tensión de un pueblo que esperaba. Vibraba con el calor que se levantaba en ondas desde las rocas y la arena, y con el murmullo expectante de una multitud congregada a la orilla de un río lento y lodoso, el Jordán. Hombres y mujeres, comerciantes y pastores, celotes de mirada febril y publicanos de rostro culpable, todos estaban allí. Habían dejado sus aldeas, sus oficios y sus rutinas, atraídos por el eco de una voz que clamaba en el desierto, una voz que no ofrecía consuelo, sino fuego. Entre ellos, de pie y ligeramente apartado, se encontraba un hombre cuya alma parecía pertenecer a otro paisaje. Andrés de Betsaida era un pescador. Sus manos, callosas y fuertes, estaban hechas para el peso de las redes y la textura áspera de la soga. Sus ojos, acostumbrados a la inmensidad abierta del mar de Galilea, sabían leer el lenguaje del viento sobre el agua y la promesa de las estrellas en la noche. Pero aquí, en la aridez aplastante del desierto, buscaba algo más que una buena pesca. Su quietud era un contraste notable con la agitación que lo rodeaba. Mientras otros gesticulaban, discutían o lloraban bajo el peso de la convicción, Andrés observaba, escuchaba. No era un hombre de multitudes, aunque vivía rodeado de gente. Su hermano, Simón, era una fuerza de la naturaleza, de risa estruendosa y pasiones que se desbordaban como una tormenta sobre el lago. Andrés, en cambio, era el ancla, el observador silencioso. En su interior ardía la misma pregunta que había empujado a generaciones de su pueblo a escudriñar los cielos. ¿Cuándo? ¿Cuándo vendría el Consolador de Israel? ¿Cuándo llegaría el Mesías? Esta pregunta lo había arrancado de la relativa certeza de su barca y sus redes, y lo había llevado a los pies de un profeta que vestía pelo de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre. No era un mero espectador, era un discípulo. Había dejado atrás el ritmo familiar del lago para adoptar el austero ascetismo del desierto, cambiando el olor a sal por el aire seco de la penitencia. Su vida se había convertido en una vigilia, una preparación activa para el momento que Juan anunciaba. La voz de Juan el Bautista era como el paisaje que lo rodeaba, cruda, inflexible, sin adornos. No había en ella ni una pizca de la elocuencia pulida de los escribas de Jerusalén. Era una voz forjada en el silencio del desierto y resonaba con una autoridad que no provenía de los hombres. Hablaba de arrepentimiento, de un juicio inminente, de un hacha puesta a la raíz de los árboles. Cada palabra era un golpe, una llamada a despertar de un largo y profundo letargo espiritual. Andrés sentía la verdad en esa voz. No era una verdad cómoda, pero era sólida, como la roca bajo sus sandalias. Era una verdad que ya no solo escuchaba, sino que vivía. Como discípulo, se había sometido a los mismos ritos de purificación en el Jordán. Había pasado horas en oración a la orilla del río y había meditado incansablemente en la promesa de aquel que vendría después, aquel de quien Juan decía no ser digno de desatar la correa de su sandalia. Juan era una señal, un dedo que apuntaba hacia algo o alguien mucho más grande. Eso era lo que Andrés había venido a buscar, no al mensajero, sino el destino final de su mensaje. Durante días había escuchado, sopesando cada frase, dejando que las palabras de Juan lavaran su alma como las aguas del río lavaban los cuerpos de los que se arrepentían. Veía la esperanza y el miedo en los ojos de la gente. Veía la soberbia en la mirada de los fariseos que venían a inspeccionar y a juzgar. Veía el anhelo desesperado de una nación oprimida por Roma, que buscaba un libertador con espada y estandarte. Pero Andrés sentía que todos, de alguna manera, estaban mirando en la dirección equivocada. La respuesta no podía ser tan simple como un nuevo reino terrenal. Debía ser algo más profundo, algo que pudiera calmar la tormenta que a veces sentía en su propio corazón. Y entonces ocurrió. En medio de un sermón, mientras su voz atronaba sobre el valle del Jordán, Juan se detuvo. Fue un silencio abrupto,
tan repentino que la multitud entera pareció contener la respiración. Los ojos del profeta, que solían barrer a la audiencia con un fuego consumidor, se fijaron en un punto distante. Su mirada se suavizó, perdiendo su filo de acero para adquirir una expresión de asombro y reverencia profunda. Siguiendo su mirada, Andrés vio una figura solitaria que caminaba sin prisa por la orilla, acercándose. No había nada en su apariencia que lo distinguiera, pero la reacción de Juan lo cambió todo. El profeta levantó una mano temblorosa, no hacia el cielo ni hacia la multitud, sino hacia aquel hombre. Su voz, cuando volvió a hablar, ya no era un trueno de juicio, sino un susurro cargado de un significado que sacudió el alma de Andrés hasta sus cimientos. Era la frase para la cual todo el discipulado con Juan lo había preparado. Mientras otros oían una metáfora extraña, Andrés escuchaba la culminación de la historia de Israel. El sacrificio, la expiación, la redención, todo condensado en un título. Juan, el Bautista, interrumpió su propio sermón para hacer una declaración que nadie esperaba. Una frase que lo cambiaría todo para siempre. He ahí el Cordero de Dios. Las palabras de Juan el Bautista no se disolvieron en el aire caliente del desierto. Cayeron como semillas en la tierra fértil del alma de Andrés. El Cordero de Dios. La frase resonaba en su mente. Una llave que abría puertas a antiguas profecías y anhelos profundos. No era un título de poder terrenal como rey o libertador. Hablaba de sacrificio, de pureza, de un propósito divino que trascendía la simple rebelión contra Roma. Mientras la multitud seguía procesando el abrupto final del sermón, Andrés sintió un impulso irresistible, una fuerza magnética que lo empujaba a actuar. Intercambió una mirada con el otro discípulo de Juan que estaba a su lado, un joven de espíritu igualmente intenso, y sin necesidad de palabras, ambos supieron lo que debían hacer. Comenzaron a seguirlo. Andrés no lo sabía en ese instante, pero con ese primer paso, con esa decisión de seguir a una figura apenas vislumbrada a la distancia, se estaba convirtiendo en el principio, el protodiscípulo, el primer eslabón de una cadena humana que cambiaría el mundo. Su decisión no era solo personal, era fundacional, el primer latido de un corazón que pronto abarcaría a toda la humanidad. A una distancia respetuosa, sus sandalias apenas levantando polvo, se convirtieron en la sombra silenciosa del hombre de Nazaret. No era una persecución, sino una procesión de dos. Cada paso estaba cargado de una mezcla de temor y fascinación. El hombre caminaba con una calma que parecía ajena al mundo que lo rodeaba. Un aplomo que no era arrogancia, sino una paz que emanaba de su interior. Andrés, el observador, estudiaba su porte, la forma en que su túnica se movía con la brisa, la manera en que su presencia parecía al mismo tiempo completamente ordinaria y absolutamente singular. La tensión en el aire era palpable. ¿Se daría cuenta de que lo seguían? ¿Se molestaría? ¿Qué le dirían si los confrontaba? No tenían un plan. Solo una pregunta ardiente en el corazón. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El calor del día cedía a una brisa fresca que soplaba desde el río. Entonces, la figura se detuvo. No se giró bruscamente, sino con una lentitud deliberada, como si hubiera sabido todo el tiempo que estaban allí. Sus ojos se encontraron con los de ellos, y en su mirada no había sorpresa ni reproche. Solo una serenidad que desarmaba, y les hizo la pregunta más simple y, a la vez, más profunda que jamás les habían formulado. Su voz no era la de un trueno como la de Juan, sino clara y resonante, como el sonido de aguas tranquilas. ¿Qué buscáis? La pregunta flotó en el aire, desnudando sus almas. No preguntaba quiénes eran o de dónde venían. Preguntaba por el propósito, por el anhelo que los había sacado de sus hogares y los había puesto en ese camino. Andrés sintió que la sangre se le agolpaba en el rostro. ¿Qué buscaban? Buscaban esperanza, buscaban la verdad, buscaban a Dios, pero las palabras se atascaron en su garganta, y todo lo que pudieron articular fue una respuesta tímida, casi una pregunta en sí misma. «Rabí, ¿dónde moras?». Era una forma de decir,
Queremos más tiempo. Un momento no es suficiente para entender quién eres. La respuesta de Jesús fue una invitación que cambiaría el curso de sus vidas. Venid y ved. Los guió a la humilde morada donde se alojaba, probablemente una simple habitación de adobe, austera y sin lujos. Y allí, mientras la tarde se convertía en noche y las sombras se alargaban, el tiempo pareció detenerse. La narración no registraría los detalles de esa conversación, porque las palabras por sí solas no podrían capturar la esencia de la experiencia. No fue una lección o un sermón, fue una revelación. Era la sensación de estar en presencia de alguien que no solo conocía las Escrituras, sino que era su cumplimiento. Era la forma en que respondía a las preguntas que Andrés ni siquiera sabía que tenía, abordando las dudas más profundas de su corazón, con una claridad que era como un amanecer después de una larga noche. Andrés sintió cómo las capas de incertidumbre y anhelo acumuladas durante años se desvanecían. La inquietud que lo había llevado de la barca de pesca al desierto finalmente encontró su reposo. Esto era. No había duda posible. La búsqueda había terminado. No había visto milagros espectaculares ni escuchado proclamaciones de poder. Simplemente había estado en la presencia de la verdad, y esa verdad lo había llenado con una certeza absoluta, una paz que superaba todo entendimiento. Cuando finalmente se despidieron, el sol ya se había ocultado por completo, y las primeras estrellas brillaban en el firmamento. Andrés no era el mismo hombre que había seguido a Jesús horas antes. La verdad que ahora poseía era una brasa ardiente en su pecho, demasiado grande, demasiado luminosa para guardarla para sí mismo. Había una persona, una sola persona, a la que debía encontrar antes que a nadie, alguien cuya vida estaba a punto de ser transformada por 5 simples palabras. El viaje de regreso no fue a través del mismo mundo que había cruzado esa mañana. Físicamente, el camino era idéntico, el mismo sendero polvoriento que serpenteaba junto al Jordán antes de ascender hacia las colinas de Galilea. Pero para Andrés, todo era nuevo. La luz de las estrellas parecía más nítida. El susurro del viento entre los juncos llevaba un eco de propósito, y el aire nocturno, antes lleno de la incertidumbre del mañana, ahora vibraba con la certeza de la eternidad. La conversación con Jesús no le había dejado una lista de doctrinas o mandamientos, sino una resonancia en el alma, una paz que era a la vez un ancla y una vela. Un ancla que lo fijaba en una verdad inamovible y una vela que lo impulsaba hacia adelante con una misión urgente. Mientras caminaba, ensayaba las palabras en su mente. ¿Cómo traducir una experiencia tan profunda al lenguaje práctico y a menudo cínico de un pescador? ¿Cómo explicarle a su hermano Simón, un hombre de acción y resultados tangibles, que había conocido a alguien que afirmaba ser la respuesta a siglos de espera? Simón creía en la fuerza de sus brazos, en la solidez de su barca y en la amarga realidad de una red vacía. Entendía el peso de una moneda romana y la promesa de una buena captura. ¿Entendería el peso de la gloria divina manifestada en un carpintero de Nazaret? Andrés sabía que no podía convencerlo con argumentos teológicos. Solo podía hacer una cosa: ser un testigo. Transmitir la certeza que ahora ardía en su propio pecho. Al acercarse a la costa del mar de Galilea, el olor familiar del agua salobre, el pescado y las redes húmedas lo envolvió como un viejo manto. El bullicio del muelle, incluso en las horas tardías, era un mundo aparte de la quietud sagrada que acababa de abandonar. Hombres de espaldas anchas y piel curtida por el sol se movían con una eficiencia agotada reparando los daños de una noche de trabajo infructuoso, sus voces roncas mezclándose con el graznido de las gaviotas y el suave golpeteo de las barcas contra la madera del embarcadero. Este era su mundo. Un mundo de sudor, esfuerzo y, con demasiada frecuencia, de decepción. El contraste era abrumador. La paz infinita que había experimentado en una humilde morada frente a la lucha terrenal y constante por la supervivencia. Su búsqueda comenzó de inmediato. Sus ojos, acostumbrados a encontrar un destello de plata bajo la superficie oscura del agua,
Ahora escaneaban los rostros cansados y los cuerpos encorvados en busca de uno en particular. Se movió a través del laberinto de aparejos de pesca, cuerdas apiladas y cestas vacías. Pasó junto a Zebedeo y sus hijos, Santiago y Juan, quienes también parecían estar lidiando con los pobres resultados de la noche. Asintió a otros conocidos, respondiendo a sus quejas sobre la escasez de peces con una cortesía distraída. Su mente y su corazón estaban fijos en un único objetivo. Cada pescador que no era Simón solo aumentaba la urgencia de su misión. La tensión dentro de él se construía con cada paso. No era el miedo al rechazo, sino la ansiedad por compartir la noticia más grande de la historia humana. Era como llevar un tesoro incalculable en sus manos, desesperado por ponerlo a salvo en el único lugar que importaba, el corazón de su hermano. Sabía que Simón a menudo actuaba antes de pensar, que su impetuosidad era tanto su mayor fortaleza como su debilidad más peligrosa. Pero también conocía la lealtad feroz que se escondía bajo esa fachada ruda. Si Simón podía ver, aunque fuera por un instante, lo que Andrés había visto, su vida se transformaría en un torrente imparable de fe. Finalmente, lo vio. Apartado del grupo principal, junto a su propia barca varada en la orilla, estaba Simón. La luz de una antorcha parpadeante proyectaba su silueta maciza contra la madera oscura del casco. Estaba de espaldas, sus hombros anchos caídos por el agotamiento y la frustración. Con movimientos bruscos y enojados, estaba limpiando sus redes, arrancando trozos de alga y desechos con una violencia contenida. Cada tirón de la red era una exclamación de su fracaso. Andrés conocía esa postura. Era la encarnación de una noche entera de trabajo inútil, el lenguaje corporal de la esperanza rota. No era el momento ideal. La mente de Simón estaba cerrada, amurallada por la decepción. Acercarse a él ahora con historias sobre el Mesías era como intentar encender fuego en madera mojada, pero el fuego dentro de Andrés era demasiado intenso para ser contenido. Dio un paso adelante, luego otro. El sonido de sus sandalias sobre los guijarros, apenas audible por encima del murmullo del lago. Se detuvo a unos pocos metros, sabiendo que las palabras que estaba a punto de decir podrían ser recibidas con la misma burla que Simón le dedicaba a una red vacía, o con la chispa de fe que podría incendiar el mundo. Todo dependía de este momento. Simón no levantó la vista de inmediato. El sonido de las sandalias de su hermano sobre los guijarros fue solo un ruido más en una noche llena de fracasos. Murmuró con la garganta áspera por la sal y la frustración. Si vienes a decirme que probemos en la otra orilla, ahórrate el aliento, Andrés. El lago está muerto esta noche, no hay nada. Sus manos continuaron su trabajo castigador sobre la red, como si intentara arrancarle una confesión al lino tejido. Andrés esperó un instante, dejando que el amargo silencio de su hermano se agotara. No se acercó más, sino que se mantuvo firme. Una presencia de calma inquebrantable en medio de la tormenta de frustración de Simón. La voz de Andrés era baja, pero cortó el aire nocturno con una claridad que obligó a Simón a detenerse. Había algo en ese tono. No era el consuelo habitual, ni la sugerencia práctica. Era algo nuevo, una autoridad serena que Simón nunca antes le había escuchado. Dejó caer la red a sus pies y se giró lentamente, sus ojos entrecerrados adaptándose a la penumbra. Vio el rostro de su hermano, iluminado por el resplandor de la antorcha cercana, y lo que vio lo desconcertó. No había rastro del soñador que a veces seguía a profetas del desierto. En su lugar, había una certeza tan sólida y profunda como los cimientos de una montaña. Andrés lo miró directamente a los ojos, sin vacilar, y pronunció las palabras que habían viajado con él desde el Jordán, las palabras que llevaban el peso del destino. Hemos encontrado al Mesías. La declaración quedó suspendida en el aire entre ellos. No fue un grito de euforia, ni un susurro conspirador. Fue una afirmación, un hecho. Simón parpadeó, incrédulo. Una risa seca, sin alegría, escapó de sus labios. ¿El Mesías? Andrés, hemos pasado la noche entera luchando contra el viento para nada. Mis manos duelen, la barca está vacía y tú vienes a hablarme de...
¿El Mesías? ¿Qué clase de Mesías se encuentra en una noche como esta? Estaba a punto de darse la vuelta, de desestimarlo como otro de los impulsos piadosos de su hermano, pero la mirada de Andrés lo detuvo. No había vacilación en ella, no había espacio para el debate. Era la mirada de un hombre que había visto el amanecer y ya no podía ser convencido de que aún era de noche. La ira y el agotamiento de Simón comenzaron a erosionarse, reemplazados por una curiosidad desconcertante. Confiaba en su hermano. A pesar de su carácter impulsivo, siempre había confiado en la naturaleza reflexiva de Andrés, y lo que veía ahora no era fantasía, era una transformación. Andrés, su hermano, el pescador silencioso, parecía más grande, más sólido, como si estuviera anclado a una realidad que Simón no podía ver. Lentamente, la muralla de su cinismo comenzó a agrietarse, no por la grandeza de la afirmación, sino por la profunda convicción del hombre que la hacía. Dejó caer la red que aún sostenía en su mano izquierda. El ruido sordo de la cuerda y los plomos contra la arena fue el sonido de su rendición. Levantó la vista hacia Andrés, su propia mirada ahora llena de una pregunta vacilante. ¿Dónde está? El viaje fue corto y silencioso. Andrés caminaba delante, no con prisa, sino con un paso medido y seguro. Simón lo seguía un paso por detrás, su mente un torbellino de pensamientos. La frustración de la pesca fallida se había desvanecido, reemplazada por un nudo de anticipación y temor en el estómago. ¿Y si Andrés se equivocaba? ¿Y si era solo un charlatán que había logrado engañar a su hermano de buen corazón? Pero, ¿y si no? ¿Y si era verdad? Cada paso hacia el hombre del que hablaba su hermano se sentía como un paso hacia un destino desconocido. Llegaron a la modesta morada donde Jesús se alojaba. Él estaba de pie afuera, bajo la luz pálida del amanecer que comenzaba a despuntar por el este. Cuando se acercaron, Jesús fijó su mirada no en Andrés, a quien ya conocía, sino directamente en Simón. Y en ese instante, Simón sintió que esa mirada no se detenía en su piel curtida o en su barba desaliñada. Sintió que lo atravesaba, que leía las tormentas de su alma, su impetuosidad, sus miedos, su lealtad oculta y el potencial que ni él mismo sabía que poseía. Antes de que Andrés pudiera hacer una presentación formal, Jesús habló. Su voz no era la de un rey, sino la de un creador que reconoce su propia obra. «Tú eres Simón, hijo de Jonás». Hizo una pausa, dejando que el peso de ese reconocimiento se asentara en el alma atónita del pescador. Luego, con una autoridad tranquila que selló un nuevo destino, añadió, «Tú serás llamado Cefas». Y aclaró para los presentes, que quiere decir piedra. Simón se quedó sin aliento. Piedra. Él, el hombre de emociones cambiantes como las olas del mar, el que a menudo se sentía tan inestable como la arena bajo sus pies, era llamado roca. En ese momento no entendió completamente el significado, pero sintió el poder de esa palabra. Era una promesa, una identidad, un llamado. Andrés observaba la escena desde un segundo plano, un conector silencioso cuyo trabajo estaba hecho. En ese instante, comprendió el verdadero significado de haber sido el primero. El honor no residía en haber llegado antes que nadie, sino en haber tenido el privilegio de abrirle la puerta al que estaba destinado a ser el líder. Su primer acto como discípulo no fue reclamar un lugar de autoridad, sino cederlo con alegría, forjando el inicio del círculo íntimo. La conexión más importante de su vida acababa de forjarse. Había traído la roca a los pies del arquitecto. La emoción de la revelación era abrumadora, pero al mirar a su alrededor, la cruda realidad se reafirmó. Las barcas seguían en la orilla, las redes vacías, y sus familias pronto despertarían, esperando el sustento del día. Habían encontrado al Mesías, pero ¿cómo se suponía que un par de pescadores sin un denario de más debían seguirlo? La llamada había resonado en sus almas, pero el camino para responder a ella estaba completamente oculto en la niebla. El tiempo había pasado, arrastrando consigo la luz del día. El sol, ahora una esfera de fuego anaranjado en el horizonte,
alargaba las sombras sobre la multitud que se extendía por la ladera de la montaña como un mar de humanidad. Miles de almas, 5.000 hombres sin contar a las mujeres y los niños, habían permanecido cautivados durante horas, bebiendo de las palabras de Jesús como un viajero sediento bebe de un manantial en el desierto. Habían encontrado un alimento para el espíritu que los había hecho olvidar el hambre de sus cuerpos. Pero ahora, con el aire fresco del atardecer, esa necesidad primaria y urgente comenzaba a hacerse sentir. Un murmullo bajo, el llanto de un niño, el suspiro de un anciano, se extendía por la congregación. Los discípulos, hombres prácticos forjados en la dura realidad de la vida cotidiana, sintieron la presión de la inminente crisis logística. Se acercaron a Jesús, sus rostros marcados por la preocupación. Fue Felipe, el de la mente lógica y calculadora, quien expresó el problema en términos irrefutables. «Maestro, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer». Jesús lo miró, y en sus ojos no había preocupación, sino una prueba. «No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer». La sugerencia era tan imposible que rozaba lo absurdo. Felipe, casi ofendido por la aparente falta de realismo, hizo un cálculo rápido, su mente trabajando como la de un comerciante. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Era su forma de decir, esto es imposible, no tenemos los recursos, no se puede hacer. Su lógica había levantado un muro infranqueable entre el problema y la solución. Los otros discípulos asintieron, compartiendo el veredicto de Felipe. Vieron una multitud hambrienta y una bolsa vacía. Vieron la distancia a las aldeas y la oscuridad que se aproximaba. Vieron, en definitiva, un problema sin solución. Pero Andrés no calculaba. Observaba. Fiel a su naturaleza, su instinto no era analizar la magnitud del obstáculo, sino buscar la pequeña fisura, la diminuta posibilidad que otros habían pasado por alto. Mientras los demás discutían la imposibilidad, los ojos de Andrés recorrían las filas de personas. No buscaba una fortuna en oro ni un convoy de mercaderes. Su búsqueda era más humilde, más fundamental. Buscaba una conexión. Se movió silenciosamente entre la gente. Su presencia discreta le permitía pasar casi desapercibido. Escuchaba fragmentos de conversaciones. Veía a las familias compartir las últimas gotas de agua de sus odres. La escala del problema era abrumadora. Y por un momento, la duda de Felipe pareció la única respuesta sensata. ¿Qué podría encontrar un hombre en medio de un mar de necesidad? Era como buscar una sola espiga de trigo en un campo ya cosechado. Sin embargo, no se detuvo. Su fe no era un sentimiento exaltado, sino un método de búsqueda. Una forma de mirar el mundo que siempre dejaba espacio para lo inesperado. Y entonces lo vio. No fue un evento dramático, sino un pequeño detalle en el vasto tapiz de la multitud. Un muchacho, sentado no muy lejos, con una humilde cesta de mimbre en su regazo. La forma en que la sostenía, con un aire de posesión protectora, le llamó la atención. Andrés se acercó con una sonrisa amable, su sombra cayendo suavemente sobre el niño. No preguntó con autoridad, sino con una curiosidad genuina. El muchacho, sin sentir ninguna amenaza, le mostró el contenido de su tesoro. Dentro había 5 pequeños panes de cebada, redondos y planos, el alimento de los pobres. Y junto a ellos, 2 pececillos, probablemente salados y secos, apenas lo suficiente para dar sabor al pan. Era el almuerzo de un niño, nada más. Cualquier otro lo habría descartado como irrelevante, una gota de agua en un desierto sediento. Felipe lo habría llamado una prueba más de la imposibilidad de la tarea. Pero Andrés vio algo diferente. No vio la escasez del recurso, sino la posibilidad de la conexión. En sus manos no sostenía una comida, sino una ofrenda. Era un puente, un diminuto, casi ridículo puente entre una necesidad humana colosal y un poder divino ilimitado. Con la cesta en sus manos, se abrió paso de regreso hacia Jesús y los otros discípulos, que seguían debatiendo ansiosamente. Se acercó al maestro,
consciente de que lo que estaba a punto de presentar parecería una broma de mal gusto. Con una mezcla de fe y una honesta admisión de la lógica humana, extendió la cesta. Su voz era el eco de la razón luchando con la fe. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Jerusalén hervía. Durante la Pascua, la ciudad santa se transformaba. Sus arterias de piedra se atestaban con un torrente de peregrinos llegados de todos los rincones del imperio. Se hablaba arameo en las calles, pero también griego, latín y las lenguas de Partia, Media y Elam. Era un microcosmos del mundo conocido, un lugar donde las fronteras se difuminaban en una celebración común de la herencia y la fe de Israel. En medio de esta marea humana, la fama de Jesús de Nazaret había crecido hasta convertirse en un rumor persistente, una historia contada en voz baja en los carabazares y discutida con fervor en los patios del templo. Sus milagros y enseñanzas habían trascendido las colinas de Galilea, llegando a oídos de judíos y gentiles por igual. Fue en este escenario cosmopolita donde un pequeño grupo de hombres se encontró en una encrucijada cultural y espiritual. Eran griegos, prosélitos o temerosos de Dios, gentiles que habían abandonado sus panteones de deidades caprichosas para abrazar la fe en el único Dios de Israel. Habían viajado a Jerusalén para adorar, pero su curiosidad iba más allá de los rituales del templo. Habían oído hablar del Maestro de Galilea, un hombre cuyas palabras sobre el amor y el reino resonaban con una universalidad que los atraía. Movidos por un deseo profundo y sincero, decidieron buscarlo. Pero, ¿cómo? No podían simplemente acercarse a él, eran extranjeros, personas ajenas al círculo íntimo. Su lógica los guió a buscar un punto de acceso, un intermediario. Observando a los discípulos, su elección recayó sobre Felipe. Quizás fue su nombre de origen griego lo que les dio confianza, o tal vez su semblante parecía más accesible que el de los rudos pescadores. No fue una elección al azar. Felipe, como su compatriota Andrés, provenía de Betsaida, una ciudad en la llamada Galilea de los Gentiles, una encrucijada cultural donde el arameo y el griego coexistían en la vida diaria. Un nombre como Filipos era un faro, una señal de que este hombre podría entender su mundo, su lengua y su anhelo. Era su puente más lógico. Se acercaron a él con una petición simple pero cargada de significado. «Señor, quisiéramos ver a Jesús». La solicitud, aparentemente sencilla, puso a Felipe en una posición incómoda. Toda su vida, como judío, había estado definida por las leyes de pureza y separación. El templo mismo tenía un muro que prohibía a los gentiles pasar más allá del atrio exterior bajo pena de muerte. Llevar a estos extranjeros ante el Maestro se sentía como cruzar una línea invisible, pero profundamente arraigada en su conciencia. Inseguro, sintiendo el peso de la barrera cultural y religiosa, Felipe hizo lo que se estaba convirtiendo en una costumbre entre los discípulos cuando se enfrentaban a una situación sin un protocolo claro. Buscó a Andrés. Su elección fue instintiva y lógica. ¿Quién mejor para entender el dilema de actuar como puente para los griegos que el otro discípulo del círculo íntimo, que también llevaba un nombre griego? Andrés no solo era el conector de confianza, era su compatriota de Betsaida, un hombre que compartía su misma identidad bicultural. No acudió a Pedro, cuya impetuosidad podría haber llevado a una respuesta brusca, ni a Juan, cuyo enfoque parecía estar más en lo celestial que en lo terrenal. Acudió al conector silencioso, al hombre que había demostrado una y otra vez tener un instinto para tender puentes. Sabía que si alguien podía navegar por esta delicada situación, era Andrés. La escena era una repetición sutil de un patrón establecido. Felipe, el hombre de la lógica y la razón, se enfrentaba a un problema que no podía resolver con sus cálculos y recurría a Andrés, el hombre de la conexión intuitiva. Andrés escuchó a Felipe con su calma característica. Para él, la petición de los griegos no era un problema teológico, sino una cuestión de corazones que buscaban. Vio más allá de su origen gentil y reconoció el mismo anhelo que una vez lo había llevado a él mismo a seguir a Jesús desde las orillas del Jordán. No vio una barrera,
sino una oportunidad. Su propósito, desde aquel primer día, había sido simple: llevar a la gente a Jesús. Primero a su propio hermano, luego al niño con los panes y los peces, y ahora a estos extranjeros que representaban al vasto mundo, más allá de las fronteras de Israel. Para Andrés no había distinción. La necesidad del alma no tenía nacionalidad. Tomó una decisión. Él y Felipe juntos llevarían a los griegos ante el Maestro. Se convirtieron en un puente de dos pilares, uniendo el mundo judío y el gentil a través de su acción conjunta. Se acercaron a Jesús y le presentaron la solicitud. La respuesta que recibieron, sin embargo, no fue un simple saludo de bienvenida. Jesús miró a los griegos, pero sus palabras parecieron dirigirse al cosmos entero. Su rostro adquirió una solemnidad profunda, una intensidad que silenció el bullicio circundante. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La declaración fue desconcertante. Andrés había traído a estas personas para que vieran a Jesús, y en respuesta, Jesús comenzó a hablar de su partida. Continuó con una parábola críptica y poderosa. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Andrés, el hombre que había dedicado su esfuerzo a conectar a otros con la vida, se enfrentaba ahora a la desconcertante y terrible verdad de que el camino de su maestro no conducía a un trono terrenal, sino a una muerte necesaria, a un sacrificio que, de alguna manera incomprensible, era el puente definitivo hacia la vida eterna. El sol de la tarde bañaba de un color dorado las laderas del Monte de los Olivos, ofreciendo una vista panorámica de Jerusalén y del majestuoso templo que se erigía como el corazón de la nación. El aire estaba en calma, un respiro de la densa atmósfera de la ciudad, pero la quietud del paisaje contrastaba con la agitación que sentían los hombres sentados junto a Jesús. El maestro acababa de pronunciar un discurso público, una lamentación sobre el destino de la ciudad que lo había rechazado. Ahora, en la intimidad de este lugar apartado, la conversación se tornó más personal, más urgente. No eran los 12 quienes lo rodeaban en ese momento. Era un círculo más reducido, el núcleo de su confianza. Estaban Pedro, Santiago y Juan, los tres que siempre parecían estar en el epicentro de los momentos más trascendentales: la transfiguración, la sanación de la hija de Jairo. Y junto a ellos, completando el cuarteto, estaba Andrés. Su presencia en este grupo selecto es uno de los testimonios más elocuentes de su verdadera posición. No era un apóstol de segunda fila, era parte del fundamento. Mientras Pedro a menudo hablaba por todos y Santiago y Juan bullían con una intensidad que les había ganado el apodo de hijos del trueno, Andrés estaba allí, como siempre, observando, escuchando, procesando. Fue precisamente este grupo el que se atrevió a hacer la pregunta que pesaba en el aire después de las ominosas palabras de Jesús sobre la destrucción del templo. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es significativo que el Evangelio de Marcos señale a Andrés por su nombre como uno de los que hicieron esta pregunta privada. Demuestra que su curiosidad no era superficial. Su espíritu reflexivo, el mismo que lo llevó a buscar la verdad en el desierto, ahora buscaba comprender las profundidades del plan profético de Dios. Se había ganado el derecho a hacer las preguntas más íntimas, no a través de discursos audaces o proclamaciones públicas, sino a través de una trayectoria de fe constante y acciones consistentes. Su lealtad no necesitaba ser anunciada, porque se demostraba en cada acto silencioso. Mientras Jesús desvelaba los misterios del futuro, hablando de guerras, terremotos y de la tribulación venidera, uno puede imaginar a Andrés absorbiendo cada palabra. Él era el conector original, el primer eslabón de la cadena humana que se convertiría en la Iglesia. Ahora escuchaba cómo esa cadena se extendería a través de los siglos, enfrentando pruebas y persecuciones. Su vida entera había sido una serie de conexiones cruciales. Conectó la era de los profetas,
representada por Juan el Bautista, con la era del Mesías. Conectó a Simón, la futura roca, con la piedra angular. Conectó la desesperada necesidad humana, encarnada en 5.000 personas hambrientas, con la milagrosa provisión divina. Conectó al mundo gentil, representado por aquellos griegos curiosos, con el Salvador de toda la humanidad. Cada uno de esos actos había sido fundamental, pero ninguno había puesto el foco sobre él. El protagonismo siempre recaía en la persona que traía o en el milagro que resultaba. Y a Andrés eso no le importaba. Había entendido una verdad que a muchos de los otros les costaría toda una vida aprender: que en el reino de Dios, la grandeza no se mide por la altura del pedestal, sino por la solidez del fundamento que se construye. Su legado no serían las palabras que dijo, sino las personas que trajo. Se revela aquí la hermosa paradoja de su vida. El primer discípulo de Cristo encontró su propósito eterno no en liderar desde el frente, sino en asegurarse de que la primera silla junto al Maestro siempre estuviera disponible para alguien más. Mientras otros aspiraban a ser la voz que resonaba en la multitud, Andrés se contentaba con ser la mano que, en silencio y sin buscar reconocimiento, guiaba a un alma perdida hacia la luz. No serían los sermones que predicó, sino los puentes que tendió. Mientras otros aspiraban a ser la voz que resonaba en la multitud, Andrés se contentaba con ser la mano que, en silencio y sin buscar reconocimiento, guiaba a un alma perdida hacia la luz. Su silencio no era vacío, sino pleno. Era el silencio de la confianza, de la acción deliberada, de la fe que no necesita validación externa. Había encontrado lo que buscaba a orillas del Jordán y había pasado el resto de su vida compartiendo ese hallazgo, una conexión a la vez. Mientras el sol se ponía sobre Jerusalén, proyectando largas sombras que parecían anunciar la oscuridad que se cernía sobre su maestro, Andrés permaneció sentado a sus pies, un pilar silencioso y firme. Comprendió que su misión no era mover montañas con discursos, sino enseñar a otros, con su ejemplo, dónde encontrar al que podía moverlas. Un legado no escrito en los titulares de la historia, sino grabado a fuego en los cimientos mismos de la iglesia que él, el conector, ayudó a construir. La ascensión de Jesús no fue un final, sino un punto de partida. Para los apóstoles, el mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio fue el comienzo de un viaje que los dispersaría por los confines de la tierra conocida. Mientras Pedro se convertía en la voz resonante en Jerusalén y Pablo en el apóstol de los gentiles en el corazón del Imperio Romano, Andrés emprendió un camino diferente, uno que lo llevó a los bordes más fríos y salvajes del mapa. Su misión lo arrastró hacia el norte, a las vastas y hostiles tierras de Escitia, la actual Europa del Este, una región de estepas interminables y pueblos feroces a los que el refinamiento de Roma apenas había rozado. Allí, el hombre que había crecido bajo el sol cálido de Galilea enfrentó inviernos brutales y una resistencia aún más gélida. La tradición lo pinta no como un conquistador con una espada de fe, sino como lo que siempre había sido: un conector. No imponía, sino que presentaba. Compartía la historia del Cordero de Dios con la misma certeza serena con la que se la había anunciado por primera vez a su hermano Simón. En aldeas olvidadas y entre tribus nómadas, Andrés tendió puentes de fe, conectando a almas endurecidas por la vida con un mensaje de gracia inmerecida. Su obra fue lenta, paciente y a menudo solitaria, un testimonio de que su fe silenciosa era también una fe inquebrantable, capaz de sobrevivir y florecer en el más inhóspito de los terrenos. Después de años en las estepas, su viaje lo llevó hacia el sur, a través de Bizancio y Tracia, hasta llegar a Grecia, el corazón de la filosofía y el intelecto. Fue en la ciudad de Patras, en la provincia de Acaya, donde su misión alcanzaría su clímax y su conclusión. Allí, su predicación tuvo un éxito notable, y muchas personas, incluida Maximila, la esposa del procónsul romano Aegeates, se convirtieron a la fe cristiana. Esto no fue visto como una simple elección religiosa, sino como un acto de subversión contra la autoridad y los dioses de Roma. Aegeates, enfurecido por la influencia de este predicador judío, ordenó su arresto.
La confrontación final no tuvo lugar en un campo de batalla, sino en una sala de juicio. De un lado, el poder de Roma, encarnado en un procónsul acostumbrado a la obediencia absoluta. Del otro, un viejo pescador de Galilea, con el cuerpo desgastado por décadas de viajes, pero con un espíritu que ardía con una luz inextinguible. A Egeates le exigió que sacrificara a los ídolos, que renunciara a su fe para salvar su vida. Andrés se negó. Con la calma que lo había definido desde el principio, intentó una vez más conectar a un alma perdida con la verdad. Le habló a Egeates del sacrificio de Cristo en la cruz, no como una locura, sino como la máxima sabiduría de Dios para la salvación de la humanidad. Sus palabras, sin embargo, cayeron en oídos sellados por el orgullo y el poder. La sentencia fue decretada. Andrés sería crucificado. Pero para humillarlo aún más, y para evitar cualquier comparación con su maestro, Egeates ordenó que se construyera una cruz de una forma particular, con 2 vigas diagonales clavadas en el suelo. Una cruz en forma de X. Cuando los soldados llevaron a Andrés al lugar de la ejecución y vio el instrumento de su muerte, la tradición cuenta que no sintió temor, sino una alegría solemne. Se arrodilló y saludó a la cruz no como un objeto de tortura, sino como el altar de su sacrificio final, un símbolo que lo uniría para siempre con la pasión de su Señor. Lo ataron a la cruz, no lo clavaron, para prolongar su agonía. Pero lo que Egeates concibió como un castigo, Andrés lo transformó en un púlpito. Durante 2 días y 2 noches, mientras pendía entre el cielo y la tierra, el conector silencioso se convirtió en una voz poderosa. Predicó a la multitud que se había reunido, no con palabras de ira o venganza contra sus verdugos, sino con un mensaje de amor, redención y la esperanza de la gloria venidera. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu se fortalecía, su voz llevando un testimonio final de la verdad que había gobernado su vida. La gente, conmovida por su resistencia y su mensaje, clamó por su liberación. Pero Andrés les rogó que no intervinieran. Había anhelado este momento. Mientras colgaba de la cruz, no veía un instrumento de tortura, sino el puente final, el último y más glorioso conector, que lo llevaría de la vida mortal a la presencia eterna del Maestro, al que había dedicado su existencia a presentar a otros. Su muerte no fue un final, sino su último y más poderoso acto de conexión. El eco de su vida, la del hombre que siempre estuvo en un segundo plano, resonaría para siempre en el corazón de la Iglesia que ayudó a fundar, un alma a la vez. La historia de Andrés, el conector silencioso, nos deja una profunda lección. En un mundo que a menudo premia la voz más fuerte y el protagonismo más visible, su legado es un poderoso recordatorio de que los actos más transformadores pueden ocurrir en el silencio. No necesitó pronunciar grandes sermones para cambiar el mundo. Su misión fue abrir la puerta para que otros pudieran entrar. Su vida nos desafía a preguntarnos, ¿cuál es el verdadero valor de nuestras acciones? ¿Está en el reconocimiento que recibimos o en el impacto que generamos en la vida de los demás, lejos de los reflectores? La historia de la fe no solo la escriben los hijos del trueno, sino también los conectores silenciosos que, con un gesto o una palabra, presentan a otros la verdad que ha cambiado sus propias vidas. Si la historia de Andrés ha resonado contigo, te invitamos a que nos dejes un me gusta, para que este mensaje pueda llegar a más personas. Y nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Qué aspecto del carácter de Andrés te parece más inspirador o relevante para nuestro tiempo? Tu perspectiva enriquece a toda esta comunidad. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ni un solo capítulo de El Círculo del Rey. En nuestro próximo viaje, el tono cambia drásticamente. Dejamos la quietud reflexiva de Andrés para adentrarnos en el corazón de una tormenta de fervor y pasión. Exploraremos la vida de un hombre cuyo celo ardía como el fuego, un apóstol de todo o nada que vivió su fe al límite y pagó el precio más alto por ello. Prepárate para la intensa historia de Santiago, el hijo del trueno. No querrás perdértela.